¿Me estás diciendo que mi madre y tú solo fueron besos, Miguel? Pero sí, pasó. ¿Besos? ¿Con mi madre? Esa fue la noche que perdí todo. Mi esposo, mi matrimonio, mi vida, por los labios de mi suegra. Mi nombre es Andrea y lo que voy a contarles suena imposible, pero es absolutamente real. Mi suegra no me odiaba, estaba obsesionada conmigo. Y yo, Dios mío, yo le correspondí. Esta es la historia más retorcida que he vivido. Una historia que terminó con papeles de divorcio y una familia completamente destruida. Porque cuando tu suegra te dice, solo quiero sentir lo que siente Miguel cuando te toca, y tú no te alejas, ya no hay vuelta atrás. Todo comenzó hace 2 años. Me casé con Miguel pensando que había encontrado la felicidad perfecta. Pero desde el primer día, su madre Esperanza me miraba de una forma diferente. No era odio, era hambre. Esperanza tenía 48 años, era hermosa, y había algo en sus ojos cuando me veía que me ponía la piel de gallina. Pero nunca imaginé hasta dónde llegaría su obsesión. La primera señal fue en mi luna de miel. Miguel y yo regresamos a casa y encontramos a Esperanza esperándonos en el jardín. Solo quería asegurarme de que mi nuera estuviera satisfecha, me dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Esperanza aparecía constantemente, siempre tenía excusas, pero yo notaba cómo me estudiaba, cómo sus ojos se detenían en mi cuerpo cuando Miguel no miraba. Entonces llegó la noche que cambió todo. Miguel tuvo que viajar por trabajo durante una semana. La primera noche, mientras cenaba sola, sonó el timbre. Era Esperanza. Andrea, vine a hacerte compañía. No es bueno que una mujer tan hermosa esté sola. La dejé entrar. Fue el error más grande de mi vida. Esa noche, después de cenar y beber un poco de vino, Esperanza se acercó a mí en el sofá. Andrea, me dijo, ¿puedo ser honesta contigo? Claro, Esperanza. Desde el día que te conocí, no he podido sacarte de mi mente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quiere decir? Que no son celos de madre lo que siento por ti, es atracción de mujer. El mundo se detuvo. ¿Había escuchado bien? Esperanza, usted está casada. Es la madre de Miguel. Lo sé, susurró acercándose más. Pero no puedo evitarlo. Eres tan joven, tan fresca. Me recuerdas a mí misma. Su mano tocó mi mejilla. Esto está mal, murmuré. Lo sé, respondió, pero se siente tan bien. Y me besó. Por un momento me quedé paralizada. Sus labios eran suaves, expertos, completamente diferentes a los de Miguel. Era prohibido, era retorcido, era increíble. Cuando finalmente reaccioné y me alejé, ya era demasiado tarde. Había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Esto está mal, grité. Usted es mi suegra. Lo sé, Andrea, pero dime que no sentiste nada. No pude, porque había sentido algo que me asustaba y me excitaba a la vez. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero sabía que algo había cambiado para siempre. Cuando Miguel regresó, traté de actuar normal, pero Esperanza comenzó a visitarnos más seguido. Cada vez que venía, me miraba con esa intensidad que me ponía nerviosa. Las semanas siguientes fueron una tortura. Esperanza encontraba formas de quedarse sola conmigo. Me susurraba cosas al oído cuando Miguel no miraba. Esa noche fue especial, ¿verdad? No puedo dejar de pensar en tus labios. Miguel nunca te va a amar como yo. Un mes después, llegó cuando Miguel estaba en el trabajo. Necesitamos hablar, Andrea. No tenemos nada de qué hablar. Claro que sí, sobre lo que sientes por mí. Se acercó otra vez y yo no me alejé tanto como debería. Andrea, puedo darte cosas que Miguel nunca podrá. Experiencia, pasión verdadera. Esto tiene que parar. ¿Por qué? ¿Porque tienes miedo de lo que realmente sientes? Y me volvió a besar. Esta vez no me resistí. Su beso era intoxicante, prohibido, pero intenso. Cuando nos separamos tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué me hace esto? Porque te amo, Andrea. De una forma que no debería. Pero Miguel había comenzado a sospechar. Había notado mi comportamiento extraño.
las miradas entre Esperanza y yo. Una noche llegó serio a casa. Andrea, ¿hay algo entre tú y mi madre? ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso? Porque he notado tensión entre ustedes, y mi madre está actuando muy raro. En ese momento llegó Esperanza, como si hubiera estado escuchando. Después de varias mentiras y excusas, las cosas se complicaron más. Esperanza comenzó a mandarme mensajes de texto cuando Miguel no estaba. No puedo dejar de pensar en ti. Tarde o temprano vas a aceptar lo que sientes. Hasta que un día, Miguel encontró uno de esos mensajes. Andrea, ¿qué es esto? Era un mensaje que decía, necesito verte a solas. Tenemos que hablar de lo nuestro. Miguel, puedo explicarlo. ¿Qué es lo nuestro? ¿De qué habla mi madre? No había salida. Tenía que decir la verdad. Miguel, siéntate. Hay algo que necesitas saber. Y le conté todo. Su cara cambió de confusión a shock, de shock a dolor, de dolor a furia. ¿Me estás diciendo que mi madre te besó? ¿Y tú la besaste? Ella me sedujo. Yo estaba confundida. ¿La besaste? ¿Besaste a mi madre? En ese momento llegó Esperanza. Mamá, ¿qué carajo hiciste? Miguel, puedo explicarlo. ¿Cómo seduciste a mi esposa? No fue seducción, hijo, fue amor. ¿Amor? Están locas las dos. Miguel nos miró con asco. Las dos están enfermas. Esa noche se fue de casa. 3 días después regresó con papeles de divorcio. Andrea, esto se acabó. Miguel, podemos solucionarlo. ¿Solucionarlo? Besaste a mi madre. Por favor, no hagas esto. Ya está hecho. ¿Y tú, mamá? No quiero volver a verte en mi vida. Hijo, soy tu madre. Mi madre murió el día que pusiste tus manos en mi esposa. Resolución impactante. Eso fue hace 6 meses. Miguel y yo nos divorciamos. Él se mudó a otra ciudad. Esperanza perdió a su hijo para siempre. Y yo perdí el amor de mi vida por unos momentos de pasión prohibida. Me arrepiento cada día de mi vida. ¿Fue real lo que sentí? También, pero algunas líneas, una vez que las cruzas, destrozan todo a tu alrededor. Esperanza despertó en mí algo que no sabía que existía, pero el precio fue perder a la persona que más amaba en el mundo. Ahora vivo sola, tratando de entender cómo permití que pasara algo así, porque aunque fue intenso, aunque por un momento me sentí viva de una forma nueva, no valió la pena. El amor prohibido siempre cobra su precio. Y yo pagué con mi matrimonio, mi familia, mi futuro. Esta es mi historia. Una advertencia de lo que puede pasar cuando permites que los deseos prohibidos controlen tu vida. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden mi historia, porque algunas tentaciones pueden costarte todo lo que amas. Gracias por escuchar. Y recuerden, algunas pasiones es mejor dejarlas como fantasías, porque la realidad puede destruirte. Todo comenzó el día de mi boda. Miguel tenía 28 años y yo 23. Su madre, Esperanza, tenía 48 años y era una mujer muy atractiva para su edad. Desde el primer momento noté que me miraba de forma extraña. No era odio, era algo más intenso. Durante la ceremonia, mientras todos celebraban, Esperanza se acercó a mí. Andrea, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que hagas muy feliz a mi Miguel, porque si no, y dejó la frase en el aire. Los primeros meses fueron terribles. Esperanza aparecía en nuestra casa sin avisar. Siempre tenía una excusa. Vine a limpiar. Traje comida para Miguel. Necesito hablar con mi hijo. Pero yo notaba algo extraño. Cuando Miguel no estaba, ella me miraba diferente. Sus ojos se detenían en mi cuerpo de una forma que me incomodaba. Al principio pensé que era mi imaginación. Un día, Miguel tuvo que viajar por trabajo durante una semana. Esa primera noche sola, sonó el timbre. Era Esperanza. Andrea, vine a acompañarte. No es bueno que una mujer joven esté sola en casa. No tuve opción. Era mi suegra. Esa noche, mientras cenábamos, Esperanza comenzó a hacer comentarios extraños. Tienes una piel muy suave, Andrea. Miguel tiene suerte. Eres muy joven.
A veces pienso que no sabes lo que realmente necesita un hombre. Me sentía incómoda, pero pensé que estaba exagerando. La segunda noche, las cosas cambiaron completamente. Estaba en la cocina preparando té cuando Esperanza se acercó por detrás. Sentí su respiración en mi cuello. Andrea, susurró, ¿puedo decirte algo? Me giré y estaba muy cerca, demasiado cerca. Tu perfume me recuerda a cuando yo tenía tu edad. Era hermosa como tú. Sus manos se posaron en mis hombros. Era un toque maternal, pero duró demasiado tiempo. Esperanza, ¿qué está haciendo?, le pregunté nerviosa. Solo quiero conocerte mejor, mija. Miguel es mi vida, y ahora tú eres parte de esa vida. Su mano bajó por mi brazo lentamente. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Esperanza, creo que esto no está bien, murmuré. ¿Qué no está bien, Andrea? Que una madre quiera conocer a la mujer que ama a su hijo. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que me miraba, no era maternal en absoluto. Esa noche no pude dormir. ¿Qué estaba pasando? ¿Era mi imaginación? ¿O Esperanza estaba coqueteando conmigo? La tercera noche, Esperanza llegó con una botella de vino. Vamos a relajarnos, Andrea. Vamos a conocernos como mujeres. Bebimos, hablamos, y gradualmente la conversación se volvió más personal. ¿Miguel te hace feliz en todos los aspectos?, me preguntó con una sonrisa maliciosa. ¿A qué se refiere? Ya sabes, en la intimidad. Los hombres jóvenes a veces no saben cómo complacer a una mujer. Mi cara se puso roja. Esperanza, eso es muy personal. Tienes razón, perdón, es solo que, cuando veo lo hermosa que eres, pienso que mereces ser amada completamente. Sus ojos se clavaron en los míos. Había algo hipnótico en su mirada. Esperanza, creo que ya bebimos suficiente, dije levantándome. Pero ella también se levantó y me bloqueó el paso. Andrea, ¿puedo confesarte algo? Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Desde el día que te conocí, no he podido sacarte de mi mente. ¿Qué quiere decir? Que no son celos lo que siento hacia ti, es atracción. El mundo se detuvo. ¿Había escuchado bien? Esperanza, usted está casada. Es la madre de Miguel, esto está mal. Lo sé, susurró acercándose más. Pero no puedo evitarlo. Eres tan joven, tan fresca. Me recuerdas cómo era yo. Su mano tocó mi mejilla suavemente. Esperanza, pare, por favor. Solo una vez, Andrea. Solo quiero sentir lo que siente Miguel cuando te toca. En ese momento, algo en mí se rompió. No sabía si era el vino, la confusión o la forma en que me miraba, pero no me alejé. Sus labios se acercaron a los míos. Esto está mal, susurré. Lo sé, respondió, pero se siente tan bien, y me besó. Fue un beso suave, tentativo, pero cuando no me alejé, se volvió más intenso. Por un momento me dejé llevar. Era tan diferente a los besos de Miguel, más experimentado, más seguro. Pero entonces reaccioné. ¡No!, grité alejándome. Esto está mal. Usted es mi suegra. Esperanza me miró con ojos brillantes. Andrea, por favor. No, Miguel regresa mañana. Esto nunca pasó. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía mirar a Miguel a los ojos? Cuando Miguel regresó, traté de actuar normal, pero Esperanza comenzó a visitarnos más seguido. Y cada vez que venía, me miraba con una intensidad que me ponía nerviosa. Un día, Miguel notó mi comportamiento. Andrea, ¿qué te pasa? Estás muy rara desde que regresé del viaje. Nada, amor, solo estrés del trabajo. Pero Esperanza estaba ahí, sonriendo de forma maliciosa. Las semanas siguientes fueron una tortura. Esperanza encontraba formas de quedarse a solas conmigo. Me susurraba cosas al oído cuando Miguel no miraba. Esa noche fue especial, ¿verdad, Andrea? No puedo dejar de pensar en tus labios. Miguel nunca te va a amar como yo te amo. Yo trataba de ignorarla, pero era imposible. Un mes después, Esperanza llegó una tarde cuando Miguel estaba en el trabajo. Necesitamos hablar, Andrea. No tenemos nada de qué hablar. Claro que sí, sobre lo que sientes por mí. Yo no siento nada por usted. Mentira. Vi cómo me besaste esa noche. Vi cómo no te alejaste. Tenía razón y eso me aterraba.
Esperanza, eso fue un error. Estaba confundida. Un error. ¿O finalmente te permitiste sentir algo real? Se acercó a mí nuevamente. Andrea, puedo darte cosas que Miguel nunca podrá. Experiencia, madurez, pasión verdadera. Pare, esto tiene que parar. ¿Por qué? ¿Porque es mi nuera? ¿Porque soy mujer? ¿O porque tienes miedo de lo que realmente sientes? Sus palabras me golpearon como una bofetada. No siento nada por usted. Entonces pruébalo. Dime que no sientes nada cuando hago esto. Y me volvió a besar. Esta vez no me resistí tanto. Su beso era intoxicante, prohibido, equivocado, pero intenso. Cuando nos separamos tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué me hace esto? Porque te amo, Andrea, de una forma que no debería, pero no puedo evitarlo. Esto va a destruir mi matrimonio. Ya lo está destruyendo. Miguel se ha dado cuenta de que algo pasa. Ha notado cómo me miras, cómo me evitas. Tenía razón. Miguel había comenzado a hacer preguntas. Esa noche, cuando Miguel llegó a casa, estaba serio. Andrea, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesta. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa? ¿Hay algo entre tú y mi madre? ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso? Porque he notado cosas raras. Cómo se miran, cómo actúan cuando están juntas. Mi madre también está actuando muy extraño. Miguel, tu madre me odia, siempre me ha odiado. No, Andrea, esto es diferente. Es como si hubiera tensión entre ustedes. No sabía qué decir. No podía mentirle más. Miguel, ¿qué pasó, Andrea? Dime la verdad. En ese momento llegó Esperanza, como si hubiera estado escuchando. ¿Qué pasa aquí? Preguntó fingiendo inocencia. Mamá, quiero que seas honesta. ¿Qué está pasando entre tú y Andrea? Esperanza me miró fijamente. Nada, hijo. ¿Por qué preguntas eso? Porque las dos están actuando muy raro. Hubo un momento de silencio tenso. Entonces Esperanza sonrió. Tienes razón, Miguel. Algo está pasando. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Preguntó Miguel. Tu esposa y yo hemos tenido algunos desacuerdos sobre cómo manejar la casa. Creo que piensa que interfiero demasiado. Era una mentira, pero me daba una salida. Sí, dije rápidamente. Eso es todo. Miguel suspiró aliviado. ¿Por qué no hablaron conmigo? Podemos resolver esto. Pero Esperanza no había terminado. Aunque debo admitir, hijo, que Andrea es una mujer muy especial. Entiendo por qué te enamoraste de ella. La forma en que lo dijo me puso los pelos de punta. Esa noche, cuando Esperanza se fue, Miguel me abrazó. Amor, lamento que mi madre sea tan complicada, pero las cosas van a mejorar. Si él supiera la verdad, los siguientes días fueron una pesadilla. Esperanza comenzó a ser más agresiva en sus avances. Me mandaba mensajes de texto cuando Miguel no estaba. No puedo dejar de pensar en ti. Esa noche fue solo el comienzo. Tarde o temprano vas a aceptar lo que sientes por mí. Yo borraba los mensajes, pero el daño estaba hecho. Una tarde, Miguel encontró uno que no alcancé a borrar. Andrea, ¿qué es esto? Era un mensaje de Esperanza que decía: necesito verte a solas. Tenemos que hablar de lo nuestro. Miguel, puedo explicarlo. ¿Qué es lo nuestro, Andrea? ¿De qué habla mi madre? No había salida. Tenía que decir la verdad. Miguel, siéntate. Hay algo que necesitas saber. Y le conté todo. Su cara cambió de confusión a shock, de shock a dolor, de dolor a ira. ¿Me estás diciendo que mi madre y tú solo fueron besos, Miguel? Pero sí, pasó. ¿Besos? ¿Con mi madre? Ella me sedujo. Yo estaba confundida. ¿La besaste? ¿Besaste a mi madre? Miguel comenzó a caminar en círculos, tirándose del cabello. Miguel, perdóname. Fue un error terrible. ¿Un error? ¿Besar a mi madre es un error? En ese momento sonó el timbre. Era Esperanza. Miguel abrió la puerta violentamente. Mamá, ¿qué carajo hiciste? Esperanza me miró y supo que había contado todo. Miguel, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo seduciste a mi esposa? No fue seducción, hijo. Fue amor. ¿Amor? Estás loca.
Miguel, tú no entiendes. Andrea y yo tenemos una conexión especial. Una conexión es mi esposa y yo soy tu madre, pero eso no cambia lo que siento. Miguel nos miró a las dos con asco. Las dos están enfermas, enfermas. Miguel, por favor, traté de acercarme. No me toques, no sé quién eres. Esa noche Miguel se fue de la casa. No regresó en 3 días. Cuando finalmente volvió, traía papeles de divorcio. Andrea, esto se acabó. Miguel, podemos solucionarlo. Fue solo confusión. ¿Confusión? Besaste a mi madre. Mi madre te sedujo. Por favor, no hagas esto. Ya está hecho. Y en cuanto a ti, mamá, le dijo a Esperanza que había llegado. No quiero volver a verte en mi vida. Hijo, no puedes hacer esto. Soy tu madre. Mi madre murió el día que pusiste tus manos en mi esposa, y se fue. Eso fue hace 6 meses. Miguel y yo nos divorciamos. Él se mudó a otra ciudad y cambió de trabajo. No hemos vuelto a hablar. Esperanza trató de contactarme varias veces después del divorcio, pero no respondí. Lo que pasó entre nosotras destruyó mi matrimonio y la relación de Miguel con su madre. ¿Me arrepiento? Sí. ¿Fue real lo que sentí? También. A veces el corazón nos lleva por caminos que la mente sabe que están mal. Esperanza despertó en mí confusiones que no sabía que tenía, pero el precio fue demasiado alto. Perdí al amor de mi vida por unos momentos de pasión prohibida con su madre. Ahora vivo sola, reconstruyendo mi vida, tratando de entender qué me pasó, porque aunque sé que estuvo mal, no puedo negar que por un momento me sentí viva de una forma que nunca había experimentado. Pero algunas cosas, por más intensas que sean, no valen la pena. El amor prohibido siempre tiene un precio. Y yo pagué el más alto de todos. Esta es mi historia, una historia de celos que se convirtieron en obsesión, de atracción que destruyó una familia, de deseos que nunca debieron existir. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda mi historia, porque algunas líneas, una vez que las cruzas, no hay forma de volver atrás. Gracias por escuchar mi historia. Espero que nunca tengan que vivir algo así, porque perder el amor verdadero por una pasión prohibida es el peor error que pueden cometer. Hasta la próxima historia.